Muy bien, muy buenas noches para todos. Saludamos a todos los que están siguiéndonos también por internet, a los que han llegado ahora. Es una alegría poder compartir este tiempo y compartir la palabra del Señor. Tengo que confesar que tenía otro mensaje preparado para hoy. En realidad estaba preparando otro mensaje para hoy. Bueno, para otro día que no era hoy. Lo importante es que hoy voy a compartir con ustedes. Hay clase de niños, así que los niños pueden pasar. ¿Con quién van? Muy bien, ahí están parando los responsables. Así que niños hasta 7 años, sí, ustedes saquen el celular ahí. ¿Vamos? ¿A la clase de niños? Ahí está, muy bien. Hasta 7 años, todos tienen más de 7. Bien. Un mensaje que está basado en Filipenses capítulo 1. Hace poco estuvimos considerando este pasaje en la reunión de los viernes. Los viernes en la reunión de jóvenes estamos hablando de Filipenses. Los miércoles en la reunión de estudio estamos hablando de la iglesia. Así que hay algunas cosas que vamos a estar compartiendo que capaz que ya las escuchamos. Pero bueno, por algo el Señor quería que compartiera esto hoy. No vamos a explicar toda la circunstancia porque queda grabado después en el mensaje. Pero si alguien después quiere saber, me pregunta. Básicamente tiene que ver con mi edad. ¿Saben que si uno anda por la ciudad, ¿no? Yo no soy ando por todos lados, pero yendo al trabajo, caminando por el barrio, haciendo mandados, uno ve que en muchos lugares de la ciudad hay edificios en construcción, ¿no? Capaz que ustedes en su zona han visto algunos, de esos edificios que están construyéndose o casas que están siendo recicladas. Hay como un auge de ese tipo de construcciones. Y yo estaba particularmente sorprendido de una que está ahí en Millán y Boulevard. No sé si ustedes conocen o ubican la zona, ¿no? Ahí, desde que yo tengo memoria, había un edificio que se empezó a construir y que quedó ahí abandonado muchos años. Yo no sé ni cuántos años, ¿no? Pero si ahora ustedes pasan, y si hace mucho tiempo que no pasan, se van a sorprender, porque hay un edificio que tiene como 10 pisos o más, ¿no? ¿Lo ubican? Que de repente empezó a construirse en ese lugar y ya está bastante avanzado. Y bueno, yo no sé exactamente qué pasó, pero seguramente alguna empresa con recursos compró el predio, hizo una inversión, retiró lo que no servía, que sería mucho, fierro oxidado y capaz que cimiento que no era el adecuado, y se recomenzó algo que parecía que estaba abandonado, que estaba destinado al fracaso. Un proyecto que parecía muerto, ahora se aproxima a su culminación. Y saben que la iglesia se compara con un edificio, ¿no? Yo les decía, los miércoles estamos hablando de la iglesia, y una de las figuras que la Biblia utiliza para hacernos comprender lo que es la iglesia es esta, es un edificio. Decía Mauri recién ese versículo de Timoteo que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia también dice, la Biblia también dice que la iglesia es como un edificio cuya roca angular, cuya piedra angular es Cristo, ¿no? Y la piedra angular no es tan significativa ahora quizás como lo era en tiempos en que se escribió el texto, porque en ese momento la base de un edificio era una roca que cuadraba toda la estructura, no solamente que la sostenía, sino que también marcaba los ángulos principales. Así que lo primero que se colocaba en una construcción era esa piedra, ¿no? Y a partir de ahí se hacía todo el edificio. Esa roca es Jesucristo. Dice que la iglesia tiene un cimiento que es la enseñanza de los apóstoles y los profetas, la palabra de Dios. Y todo lo que se va a construir tiene que hacerse conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros los creyentes tenemos una doble función. Por un lado somos edificadores, somos trabajadores que edificamos la iglesia. Y dice Pablo, nosotros estamos levantando este edificio que es la iglesia. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que nosotros somos las piedras vivas que componen ese edificio. Así que la iglesia es un edificio espiritual, es un templo santo en el Señor
que se va edificando con nosotros los creyentes. Así que tiene todas esas características en común con una construcción. Y la que quería enfatizar para el pensamiento de hoy es que es un proyecto en avance, una obra en construcción. Es algo que está en desarrollo constante. Dios va a culminar ese proyecto. No como el edificio ese que estuvo siglos abandonado ahí, sino que Dios va a llevar su obra a un feliz término. Porque dice la Escritura que se la va a presentar a sí mismo el Señor como una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿no? Sino que fuese perfecta y sin mancha, dice Efesios capítulo 5. La iglesia no es así ahora, ¿no? Nosotros no somos así ahora. Tenemos manchas, tenemos defectos, tenemos arrugas, aunque ahí no está hablando de las arrugas de la piel, ¿no? Está hablando de la perfección. No somos perfectos, pero un día vamos a ser perfectos, ¿no? La iglesia no es perfecta ahora, pero un día va a ser perfecta. Y pensando en eso, es que me acordaba de este pasaje que hace poco consideró José en la reunión de los viernes, así que alguna cosa le voy a robar a José. Pero vamos a leer el texto. Está en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Y hay un versículo en particular que quería enfatizar, pero de todo el pasaje vamos a sacar algunas enseñanzas, algunas reflexiones. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Ahí va a aparecer en la pantalla también. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y de este pasaje yo quería pensar tres cosas, ¿no? Que son cualidades o características que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para que la iglesia de Dios, como ese proyecto que el Señor está llevando adelante, avance, ¿no? Tenemos que tener un afecto entrañable por la iglesia, ¿no? Una convicción inquebrantable en las promesas de Dios y un genuino deseo por la prosperidad espiritual de los creyentes. Estas tres cosas que están acá en el texto, ¿no? La primera es un afecto entrañable por la iglesia. Pablo arranca los versículos ahí, después de su saludo tradicional, de los primeros dos versículos, con estas palabras tan interesantes, ¿no? Doy gracias a Dios, ¿no? Y veíamos que una de las características de Pablo cuando escribía sus cartas era siempre comenzar con saludos y generalmente comenzar con palabras de gratitud y de alabanza a las iglesias. Salvo algunas excepciones en cartas muy puntuales, el apóstol Pablo lo hace de esta manera, ¿eh? Pablo escribe una carta a los filipenses muy especial, no es una carta para corregir, no es una carta para establecer puntos doctrinales, no es una carta para combatir herejías, sino que Pablo escribe para agradecer a una iglesia que en un momento de necesidad, como estaba pasando él, en la cárcel, preso por predicar el Evangelio, estaba precisando ayuda económica y estaba precisando sostén anímico. Así que los filipenses habían enviado a Epafrodito, él había ido con una ayuda económica con Pablo, le había estado acompañando unos días, y cuando vuelve a Filipos, Pablo le da esta carta para ellos, ¿no? Y siempre aprovecha para alguna enseñanza, como vemos en el resto de la carta, pero el objetivo fundamental era dar gracias, ¿no? Pero dice acá: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En los versículos siguientes habla una y otra vez del amor que Pablo siente por los creyentes. Un amor sincero que viene desde las entrañas. Dice en el versículo
6, creo que es. Dice que los tengo en el corazón, los tengo en mis prisiones, los amo en el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Y Pablo manifiesta el amor que tiene por estos creyentes que le habían ayudado. Pablo es un hombre sin duda de los más destacados del Nuevo Testamento, ¿no? Es el apóstol que tuvo el privilegio de ver al Señor después de que había sido resucitado y después de que había sido glorificado, ¿no? Los otros apóstoles vieron al Señor después de su resurrección, pero después que el Señor fue llevado al cielo, no le vieron más. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el camino a Damasco, cuando vio al Señor, ya vio a Jesús después de la gloria, ¿no? Y tenía ese privilegio, y tenía el privilegio que él había sido, dice la Escritura, arrebatado al tercer cielo, donde había visto cosas que no podía expresar, no tenía palabras para contar. Sin embargo, cuando él se presenta, prefiere hacerlo como un siervo de Jesucristo, ¿no? Como un hombre que compartía el ministerio, que compartía la fe, que compartía la experiencia con todos los demás creyentes. No era alguien que estaba en un pedestal por encima de los demás. Y si bien a veces él tiene que reivindicar su autoridad apostólica porque tiene algunas cosas que ordenar, él siempre que se define a sí mismo, se define como un siervo del Señor, ¿no? Y él nos dice que lo más grande que alguien puede aspirar a ser es un servidor de Jesús, ¿no? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, téngannos los hombres por servidores, ¿no? Por personas que están al servicio de los demás y de la comunidad en general. Y Pablo, desde esa característica de compartir con los creyentes a un mismo nivel, habla del amor que siente por ellos, ¿no? Es un amor donde la palabra clave es la reciprocidad, ¿no? Hay una expresión que se repite constantemente en la Escritura que es unos a otros, ¿no? Más de 30 veces en la Biblia está esta expresión, unos a otros. Cuando habla de amarnos, cuando habla de perdonarnos, cuando habla de soportarnos, de alentarnos, de exhortarnos, siempre encontramos estas palabras, unos a otros. Porque la Biblia nos enseña que la vida cristiana es una vida para ser vivida en comunidad, ¿sí? Una vida que tiene que ser vivida en conjunto, en la iglesia. Los creyentes no tenemos que ser aventureros solitarios que vivimos nuestra fe solamente en relación con Dios. Eso es una parte crucial de la vida de todo creyente. Nuestra vida con Dios es fundamental, pero también es fundamental que estemos juntos con nuestros hermanos, porque Dios a cada uno de nosotros nos da capacidades, como escuchábamos el otro día, para que unos a otros también nos edifiquemos. Así que Pablo sabe esto, ¿no? Y Pablo se acuerda de que tiene unos hermanos en Filipos que han estado orando por él, que han estado enviándole ayuda económica, ofrenda, y que también le llevaron a través de Epafrodito saludos y consuelo anímico, ¿no? Y Pablo lo recuerda y lo recuerda con gratitud. Pensaba que la memoria es impresionante, ¿no? La memoria que Dios nos ha dado tiene características singulares, ¿no? A veces uno puede acordarse con una vivencia extraordinaria de cosas que pasaron hace décadas, ¿no? Y recuerda ese acontecimiento y puede como que volver a sentir la experiencia, ¿no? Si fue una experiencia alegre, ¿no?, o divertida, lo hace con alegría, con gozo. A veces fueron momentos difíciles o tristes y uno vuelve a sentir esa tristeza o ese dolor, ¿no? Y Pablo en Filipos pasó cosas embromadas, ¿no? Decíamos recién, él estuvo en la cárcel, fue azotado, ¿no? Estuvo en la cárcel de más adentro, pero cuando su mente vuelve a Filipos, no va a la cárcel, ni va a la mazmorra, ni al lugar donde fue azotado, ni al juicio que no tuvo, sino que va a ese momento que gozó con los hermanos. Y se acuerda, dice ahí, con alegría. Y dice que por eso ruega al Señor con gozo. Y esto es un punto interesante que me gustaba reflexionar, ¿no? Damos gracias a Dios, ¿no?, por los hermanos. Yo lo hago en primera persona. Doy gracias a Dios por mis hermanos. A veces los hermanos son cosas interesantes, ¿no? A veces son cosas complicadas. Eso no solamente en la vida familiar, sino también en la vida eclesiástica. Porque siempre tienen diferencia, ¿no? Yo veo a mis hijos que se llevan bárbaro, pero bueno, a veces también se pelean, ¿no? Y todos nos habremos peleado con nuestros hermanos
si los supieron tener. Y pasa a veces lo mismo con la iglesia, pero gracias a Dios por los hermanos. Qué bueno es que cuando recordemos a nuestros hermanos, a los creyentes, a los que comparten la fe con nosotros, podemos dar gracias por los que están a nuestro alrededor. Somos todos personas con defectos, con problemas, con carencias, con pecados, con actitudes que a veces salen del lugar, pero gracias a Dios por esas personas que Dios puso a nuestro lado, ¿no? Que Dios puso para edificarnos, para bendecirnos, para animarnos, ¿no? Y a veces también para fortalecer nuestra paciencia, ¿por qué no? Pero demos gracias a Dios por la iglesia, ¿no? Yo pensaba, siempre damos gracias a Dios por las cosas que amamos, ¿no? Por las cosas que amamos damos gracias. Pero quizás si empezamos a dar gracias por los hermanos, podamos empezar a desarrollar o a multiplicar nuestro amor fraternal por ellos. Saben que la Biblia nos dice que el amor fraternal es algo que no tiene límite, ¿no? Dice la Biblia en esta carta y también en los tesalonicenses que en el amor fraternal siempre hay que abundar más y más, de manera que hay siempre pasos hacia adelante para dar en el amor fraternal. Y eso es interesante que lo podamos practicar, ¿no? Amarnos y seguirnos amando cada vez más. Dice en Romanos 10:12, amaos los unos a otros con amor fraternal. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13 que el amor fraternal permanezca en ustedes, ¿no? Y el amor fraternal, como le decía, era algo recíproco, ¿no? Pablo los amaba con un amor entrañable y los filipenses también sentían eso por Pablo, ¿eh? Ellos habían enviado su ayuda, habían enviado a Epafrodito, y eso también nos habla de una iglesia que tenía una mirada por encima del corto plazo, ¿no? De su metro cuadrado. No pensaban solo en los creyentes de Filipos, en la obra en Filipos, sino que seguían ayudando a Pablo a pesar de que él estaba en otra ciudad, ¿no? Y eso también es una lección interesante para nosotros como congregación, ¿no? De seguir, de apoyar la obra misionera como lo hacemos, con ese espíritu de seguir extendiendo el reino de Dios, ¿no? A personas que quizás no conocemos personalmente. No sé, de los misioneros que son de nuestras iglesias, ¿a cuántos conocemos personalmente? Algunos los conocen a todos, otros a algunos, ¿no? Pero no importa tanto eso, sino saber que hay muchos hermanos en diferentes lugares del país, hay algunos fuera del país, que están sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, haciendo trabajos para que el reino de Dios se extienda y poder compartir con ellos como lo hacían los hermanos de Filipos es un lindo ejemplo. Así que la primera cualidad para ver cómo este edificio de Dios crece es amar fraternalmente a la iglesia. Y la segunda característica tiene que ver con lo que dice el versículo 6, ¿no? Una convicción inquebrantable en las promesas de Dios. Este versículo venía una y otra vez a mi mente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Es un versículo donde Pablo recuerda lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios está haciendo con la iglesia. Dice acá que hay una obra que Dios comenzó, que es la obra de la salvación, ¿no? Que va a tener un cumplimiento final el día de Cristo, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga a su iglesia. La salvación es una obra de Dios, ¿no? Dios es el que salva, dice la Escritura. Ahora, también podemos ver en la palabra de Dios que la salvación tiene como tres momentos, ¿no? Es un todo que se integra en tres partes para nosotros en el tiempo. En el pasado está la justificación, ¿no? La justificación, dice la Biblia, es lo que nos libra de la pena o de la condenación del pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que fuimos justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Hace unos instantes estábamos celebrando la Cena del Señor, esa institución que el Señor Jesucristo dejó para que hiciéramos memoria de Él y que nos habla de este hecho de la justificación, ¿no? Que el Señor Jesús llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. En la cruz, Jesús murió en el lugar de todos los seres humanos, cargó con el pecado del mundo. Y no es que Jesús murió porque Judas lo traicionó, porque los judíos fariseos le tenían envidia, porque los romanos eran crueles, o por quién sabe qué combinación de todas estas circunstancias. El Señor Jesucristo murió
porque así estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios en su soberanía había establecido que los pecadores iban a ser salvos por la sangre del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que ahí en la cruz el Señor Jesús estuvo ocupando mi lugar y llevando sobre su cuerpo santo mi pecado y tu pecado. Y la justificación significa que la justicia de ese Dios hecho hombre, ¿no? Ese ser perfecto que pisó la tierra, se me imputó a mí, que era un pecador. Y mis pecados, ¿no? Y tus pecados se cargaron sobre Jesús, como un enroque, ¿no? Los que saben ajedrez saben qué es eso. La inocencia de Jesús, la justicia que tenía Jesús, me la aplicaron a mí, que era un pecador. El pecado mío fue cargado sobre Cristo y Él pagó por mí en la cruz y pagó por ti. Así que en el pasado fuimos justificados, fuimos liberados de la pena del pecado. Ahora, la salvación no es solamente el momento en que creímos y somos salvos. Ya ahí nuestro destino eterno cambia, ¿no? Tenemos la vida de Dios, tenemos vida eterna, ya estamos proyectados a un destino eterno de gloria. Pero no es solamente eso. La vida cristiana también implica una vida acá en la tierra donde el Señor tiene para nosotros un proyecto y un propósito, porque Dios quiere que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Y eso es lo que se llama la santificación. En el presente, la etapa de la santificación en el presente es la santificación que nos libra del poder del pecado. Porque la Biblia dice que cuando éramos sin Cristo, cuando no conocíamos a Dios, cuando no éramos salvos, éramos esclavos de Satanás. Y nuestra vida estaba conducida por el príncipe de este siglo y nos llevaba como arrastrados a hacer cosas que dañaban nuestra vida, ¿no? Que dañaban a los demás y que nos conducían a una condenación eterna lejos de Dios. Pero por la obra de la cruz, esas cadenas del pecado se rompieron. Mi condenación ya quedó en el pasado y ahora soy un hijo de Dios. Pablo dice en Romanos 6 que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para servir a Dios, para vivir una vida que tiene que ver con aquello a lo que Dios aspira para nosotros, ¿no? Que es que seamos como Jesucristo, que vivamos como Él, que andemos como Él anduvo, que toda nuestra experiencia tenga que ver con imitar al Señor Jesús. Y finalmente hay una etapa de culminación, que es lo que Pablo está apuntando ahí, ¿no? El día de Jesucristo, cuando venga el Señor. Porque los que somos hijos de Dios sabemos que no estamos esperando la tumba. Hay un himno que se cantaba, bueno, se puede cantar también, ¿no? Que dice, no es la tumba que espero, Señor, no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está, ¿no? Qué lindo himno ese, ¿no? Y habla de eso, no estamos esperando la muerte. Sabemos que como seres humanos un día nos tocará pasar por esa experiencia, porque así está establecido para los hombres. Pero también sabemos que el Señor Jesucristo prometió volver a buscar a su iglesia. Y en algún momento Él puede llegar, ¿no? Y dice la Escritura, en ese momento, en ese instante, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tendrán un cuerpo glorioso, ¿no? Los que estemos vivos o los que les toque estar vivos van a ser transformados para recibir un cuerpo como el cuerpo de la gloria del Señor. Y nos vamos a encontrar en el aire para estar para siempre con el Señor. Y la Biblia habla de ese lugar glorioso y dice que será un lugar donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, pero sobre todo no habrá más pecado, ¿no? Porque no puede heredar, el pecado no puede entrar a ese lugar. Y ahí el Señor nos librará para siempre de la presencia del pecado. Y toda esa obra de la salvación que abarca el pasado, el presente y el futuro, es una obra que Dios va a hacer. Dice Pablo, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Cada uno de los que somos hijos de Dios, individualmente, Dios está trabajando en nuestra vida. Si ya sos un hijo de Dios, si ya fuiste justificado por la sangre de Jesucristo, delante de Dios sos santo, porque la Biblia dice que cuando estamos unidos al Señor, Él nos ve como santos ya. Pero también dice que estamos en un proceso personal de purificación. Dice Juan
Todo aquel que tiene esta esperanza de la que estábamos hablando, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Y este es lo que Dios quiere en este tiempo de cada creyente, que empecemos a caminar para ser más como el Señor Jesús, ¿eh? No para que nos dejemos barba y pelo largo como la imagen esa que hay en las películas, ¿no? Para que nuestra conducta sea como la de Jesús, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de relacionarnos, nuestra forma de conectarnos con Dios sea como Jesús, ¿no? Nuestra forma de amar, de perdonar. Todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo dice que él estaba orando, que Dios perfeccione a los creyentes, que ellos avanzaran. Y yo me preguntaba, ¿qué pido a Dios o qué espero de mis hermanos? Pablo esperaba que la obra de Dios avanzara en sus hermanos de Filipos, ¿no? Y está bueno pensar eso. Qué lindo es tener este deseo de que mis hermanos maduren, de que sean más misericordiosos, de que sean más fervorosos, más comprometidos, más santos, que tengan todas buenas actitudes. Pero cuando yo espero eso de los demás, también en los demás tendrían derecho a esperar lo mismo de mí. Y me preguntaba eso, ¿qué esperan los demás de mí? ¿O qué es lo que quiere Dios de mí? Y la respuesta es esa. Dios quiere que yo siga avanzando para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios quiere eso, ¿no? Por eso Pablo dice que el que comenzó en vosotros, la obra la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El problema no es Dios, no es el constructor, como pasó en aquel edificio que quedó abandonado por años, sino nosotros, ¿no? El problema es que nosotros querramos que Dios avance con nosotros su obra. No depende, Dios al final va a cumplir con su obra porque es el soberano, pero la fluidez del avance y la facilidad con la que podamos nosotros disfrutar de ese procedimiento, sin duda, depende de que nosotros estemos orientados a cumplir con la voluntad de Dios. Así que tenemos que amar fraternalmente la iglesia. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios va a hacer. Hay cosas que vemos en la iglesia y cosas que vemos en nosotros mismos que parece que nada está caminando. Pero como dice una canción, aunque no podamos ver, Dios está obrando. Tenemos que estar convencidos de que Dios llevará adelante su plan. Y por último, tenemos que estar o tener un deseo genuino por la prosperidad espiritual de nuestros hermanos. Pablo termina esta sección, que es como una oración, con algunas cosas de las que pide. Dice en el versículo 9, y esto pido en oración. Más adelante, al principio había dicho, doy gracias, siempre que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, ¿no? Y él habla de que agradecía por ellos y que rogaba a Dios por ellos. Y acá al final nos cuenta algunas cosas que cuando oraba pedía por los hermanos de Filipos, ¿no? Y también encontramos otras cartas donde Pablo también habla de cosas similares, así que el enfoque de Pablo en su oración tenía que ver con el crecimiento espiritual de los creyentes, ¿no? El otro día cuando José hablaba de este pasaje hacía énfasis en eso, ¿no? Que no quiere decir que uno no tenga que orar por cosas materiales, por problemas económicos, enfermedades y todas las cosas por las que siempre oramos porque son parte de nuestra vida y de nuestra experiencia, pero que no nos olvidemos de pedir por estas cosas que son los que implican nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Amor fraternal en constante crecimiento, pide Pablo. Inteligencia espiritual para distinguir lo mejor, una conducta sana e irreprochable y un ministerio fructífero que glorifique a Dios, ¿no? Qué importante también cuando oramos tener en cuenta estas cosas, ¿no? Orar por nuestros hermanos pidiendo por su vida espiritual. Me acuerdo que Juan, el apóstol Juan, cuando escribía la carta a Gallo, le decía que él deseaba que estuvieran yendo bien las cosas y que todo le prosperara como prospera su alma, ¿no? Pedir por la prosperidad espiritual de los hermanos, ¿no? Las cosas materiales, hermanos, van y vienen, ¿eh? Las cosas materiales el Señor las va a proveer. Como decía David, nunca había un justo desamparado ni su descendencia
que mendigue pan. Viví muchos años, dice, fui joven, ahora soy viejo, pero siempre el Señor cuidó de sus hijos. Está bien preocuparnos por lo material y tener estas preocupaciones que son las que tenemos en la vida cotidiana. Pero Jesús decía, miren que Dios sabe que ustedes necesitan esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Qué pido para mis hermanos? ¿No? Oremos por estas cosas. Oremos por la obra de Dios. Oremos por lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que está haciendo en nuestros hermanos, lo que está haciendo en la iglesia y lo que está haciendo también en nuestro país y afuera. Y sepamos que cuando oramos a Dios de esta manera, también puede ser que Dios quiera usarnos para satisfacer algunas de esas respuestas en la obra de Dios. Hay mucho trabajo y hay cosas para hacer, a veces mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Capaz que al lado nuestro, en el banco de al lado de la escuela, del trabajo, ahí en el barrio, hay personas con las que podemos compartir el mensaje del Evangelio, con las que podemos hacer la obra de Dios. Hermanos, yo no sé si ese edificio ahí en Millán y Boulevard un día va a quedar terminado, supongo que sí, viene muy bien. Pero lo que sí sé es que la obra de Dios sí va a llegar a su final, ¿no? Porque la Biblia dice que lo que Él hace lo lleva a su final. Y no hay ningún poder en la tierra, ni arriba ni abajo, en ninguna parte, que pueda detener el proyecto de Dios. Dios un día va a presentar a su iglesia como una iglesia gloriosa, ¿no? Y nosotros somos parte de eso. Podemos ser simplemente espectadores o podemos ser personas involucradas en ese proceso. Los filipenses habían trabajado con Pablo. Pablo dice que ellos habían estado en la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no? Es decir, habían trabajado con él cuando estuvo en Filipos, cuando predicó ahí, cuando se fundó la iglesia, pero habían seguido colaborando con él, ¿no? Nosotros tenemos ese privilegio de ser parte de la obra de Dios, de ser edificadores y piedras vivas de lo que Dios está haciendo en este mundo. Una obra que los ángeles, dice en Efesios, miran con asombro. Como lo inútil, lo menospreciado, lo que el mundo considera que no es, empieza a ser algo extraordinario, que es la iglesia de Jesucristo. Pero también digo que para que eso pueda funcionar, nosotros tenemos que saber que no se puede hacer en soledad, que necesitamos amarnos fraternalmente, que necesitamos estar convencidos que Dios va a hacer la obra en mí y también en mi hermano, a ese que vemos que a veces, bueno, no importa, ¿no? Dios está haciendo la obra en él y la va a llevar al final. Y hermanos, tenemos que seguir confiando en lo que Dios va a hacer y orando para que el Señor lo haga. Por más que lo vaya a hacer, Dios nos manda que sigamos poniendo su obra en oración. Qué bueno tener personas a nuestro lado, ¿no? Que tengan las mismas convicciones para poder ayudarnos en los momentos difíciles. Como dice Salomón ahí en Eclesiastés, ¿no? Mejores son dos que uno. Porque cuando uno cae, hay uno al lado que lo levanta. Porque cuando tienen frío se pueden ayudar mutuamente. Porque cuando viene alguien para atacarlo, capaz que uno solo puede ser vencido. Pero dos pueden resistir. Y el cordón de tres doblece, dice la Escritura. Donde está el Señor, ahí no hay nadie que lo pueda derrotar. Señor, queremos darte muchas gracias porque en tu palabra podemos encontrar aliento, exhortación y también desafíos, Señor, para nosotros individualmente y también como iglesia. Y pensar, Padre, en esta obra que estás haciendo en la iglesia y con nosotros, implica todo eso. Es aliento porque sin duda nos maravilla cómo con personas tan imperfectas y pecadoras como nosotros, estás haciendo una obra que pueda maravillar a las huestes celestiales. También es una exhortación porque nos hace pensar en cuánto nos falta avanzar para poder ser como Jesús y en cuántas cosas tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Pero también, Padre, sin duda es un aliento porque sabemos que Dios, que tú vas a llevar adelante esta obra. Y que por más que hay veces que no nos vemos avanzando nosotros mismos, que vemos que seguimos igual y nuestras vidas no cambian y nuestro carácter no cambia y hay cosas que no logramos dejar atrás, tú estás trabajando, nosotros quieres que seamos como Jesús. Y como iglesia también, ¿no? Y como obra también. Aunque no podamos ver, sabemos que estás obrando. En eso confiamos.
Y Señor, una cosa queremos, que podamos ser parte de lo que estás haciendo en este lugar y en este país, Señor, y en el mundo. Hasta que un día, el día glorioso de Cristo, podamos encontrarnos con todos nuestros hermanos que ya han partido y gozarnos de lo que has hecho con nosotros. Te pedimos esto y te pedimos que podamos seguir sirviéndote con gozo, dando gracias por cada uno de nuestros hermanos, en este lugar y en donde sea. Hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.